Esta ave fue sentenciada a muerte por incumplir las normas de bioseguridad. Se trata de Joe, una paloma estadounidense que habría recorrido cerca de 15.000 kilómetros para aterrizar en Melbourne, Australia. Este hecho habría quedado en el olvido si no fuera por la situación mundial marcada por la pandemia, pues la llegada de esta paloma a suelo australiano supuso un verdadero riesgo de bioseguridad para la fauna aviar y la industria avícola australiana. El ave violó las estrictas medidas de entrada al continente, pues ya que vino desde Estados Unidos se desconocía su situación sanitaria, y claro que esto era muy preocupante. Imagínense las enfermedades o virus que podría tener. La paloma fue hallada por Kevin Shelley Beard, un habitante de Melbourne, cuando lo vio en el tejado de su casa. Pero casi de inmediato la paloma atrajo la atención de los medios de comunicación australianos y también del Servicio Australiano de Cuarentena e Inspección, quienes le pidieron a Kevin Shelley que entregara al ave para que ésta sea sacrificada. Todo estaba listo para su ejecución. Su destino estaba sellado. Pero en el último momento, al puro estilo hollywoodense, se presentó su salvación. Joe había sido identificado como una paloma estadounidense por el anillo que llevaba en su patita. Esto permitió rastrear su origen y se determinó que venía desde Alabama, Estados Unidos. Se creía que durante una carrera de palomas se desvió, se dirigió hacia el mar, aterrizó en un barco y fue trasladado a Australia en un épico viaje transatlántico. Pero al parecer todo fue parte de una conspiración para perjudicar a Joe, que por cierto fue nombrado así en honor al presidente estadounidense Joe Biden. Después de una cuidadosa investigación del Departamento de Agricultura australiano, se determinó que existe una probabilidad alta de que el anillo que traía Joe sea falso y de que todo se tratase de una especie de broma pesada. Claro que a Joe no le pareció nada gracioso. Además, es muy probable que Joe en realidad no sea estadounidense, sino australiano. Así que las autoridades determinaron que Joe conservara su vida intacta. De esta manera, esta paloma que estuvo a punto de morir se salvó al final, gracias a un giro dramático de los acontecimientos. Dramática también fue la aventura que pasó este hombre, William Allen Jordan, quien se las arregló para vivir con 3 esposas al mismo tiempo, sin que ninguna de ellas supiese nada de las otras. Mary Turner, de Escocia, una de las ex esposas y víctima de nuestro amigo, lo cuenta todo en su libro llamado Bigamist. En este nos cuenta que conoció a su ex marido William Allen Jordan por internet. Él vivía en los Estados Unidos, se mudó a Escocia y después de salir algunas semanas, este le pidió matrimonio casi de inmediato. Obviamente ella se negó, pero después de tanta insistencia, terminó aceptando. Y claro, es imposible no generar una conexión emocional con un tipo tan encantador como este, pero sobre todo tan misterioso e interesante, pues le echó a su esposa el cuento de que era un agente secreto de la CIA adscrito al programa M15, y por tal motivo debía viajar constantemente para ejecutar las misiones que le encomendaba la organización. Mary y su marido vivieron en relativa normalidad durante 4 años. Ella se quedaba en casa cuidando a los hijos, mientras que él salía a cumplir sus peligrosas misiones. En realidad, William no pasó ni un solo minuto cumpliendo misiones, ya que estas eran imaginarias. Lo que hacía en realidad era visitar a sus otras 2 esposas, a sus 13 hijos que ya había tenido con otras 6 mujeres y a sus 5 prometidas. El cinismo de este hombre no tenía límite, tanto que llegó a pedirle a su esposa 200,000 libras esterlinas, supuestamente para pagarle a un enemigo y evitar que éste los matara a él y a toda su familia, cuando en realidad se presume que utilizó el dinero para solventar y mantener a sus otras esposas e hijos. Todo terminó cuando Mary recibió una llamada telefónica de una mujer que se presentó como la esposa de William Jordan. Ambas decidieron verse, se reunieron, charlaron por lo menos 12 horas seguidas y por fin ambas descubrieron quién era realmente su esposo. No era un agente secreto, sino un técnico informático. El pobre de William fue denunciado ante las autoridades por abuso de confianza. Sus esposas se divorciaron de él
y terminó encarcelado por bigamia, fraude, posesión ilegal de armas, y 2 años más tarde fue deportado a los Estados Unidos de Norteamérica. Al final, la aventura de William Jordan tuvo el final que se merecía. Pero quien no merece nada malo en la vida es sin dudas un pequeño e inocente bebé. Esta es la historia de Freddie Figers, quien fue abandonado cuando era tan solo un bebé al lado de unos botes de basura. Solo e indefenso, fue rescatado. Posteriormente, fue acogido por 2 almas generosas, un par de ancianos. Su padre, Nathan, tenía 74 años y su madre, Betty, 66 años. Este par de ancianos ya habían acogido a varios niños sin hogar y a otros cuyos padres se encontraban en la cárcel. Los ayudaban, los alimentaban, hasta que una familia los adoptaba. Pero al parecer, Freddie no tenía a nadie que lo quisiera. Así que lo adoptaron y lo criaron como propio. Cuando el pequeño Freddie empezó a hacer preguntas, sus padres adoptivos le dijeron que sus padres biológicos lo abandonaron en la basura y que él era adoptado. El propio Freddie menciona que se sintió como una basura en ese momento. Toda la familia era pobre. A menudo debían ir al basurero a buscar objetos de valor para revenderlos. Su vida en la escuela era aún peor. Sufría abusos constantes. Los niños lo llamaban el bebé basura. Le tiraban basura cada vez que se bajaba del bus escolar. El abuso llegó a tal punto que su padre tuvo que acompañarlo cada vez que salía de las clases. Pero los indolentes niños lo acosaban aún más, burlándose de él y de su padre. Su vida dio un giro de 180 grados cuando Freddie cumplió 9 años, pues aunque sus padres no tenían mucho dinero, le compraron un regalo que cambiaría su vida para siempre. Una computadora Macintosh en mal estado que no funcionaba. El pequeño habilidoso desarmó la computadora y vio que un componente estaba descompuesto. Tomó algunos repuestos de otros artefactos y tras intentarlo mucho, al final logró hacer que la computadora funcionara. Fue entonces cuando encontró su verdadera vocación. Se dedicó de lleno al mundo de los sistemas informáticos. A los 11 años aprendió a programar y empezó a escribir programas básicos. A los 12 consiguió su primer empleo como técnico de computadoras en su propia escuela. Pronto notaron su talento y lo llevaron a trabajar al ayuntamiento de su localidad, donde le pagaban $12 por hora por su trabajo. A los 15 años decidió que dejaría la escuela para trabajar y dedicarse a lo que amaba. Pero la vida tenía una prueba más para él. Cuando cumplió 17 años, tuvo que hacerse cargo de su padre, que sufría Alzheimer, el cual se extraviaba constantemente. Así que Freddie ideó un sistema de localización rudimentario que puso en los zapatos de su anciano padre para poder localizarlo y acudir en su ayuda cada vez que éste se perdía. Pocos años después, Freddie vendió la tecnología de este zapato inteligente que había creado para cuidar a su padre por más de $2 millones. Pero fue en esa época que la salud de su padre se deterioró y murió. Sin embargo, Freddie no se dio por vencido. Cuando cumplió 21 años, recibió su licencia como operador de telecomunicaciones y llegó a fundar su propia firma, Figers Communications, que hasta la fecha está valorada en $62 millones. De esta manera, el bebé que fue encontrado en la basura hoy en día es un millonario y magnate de las telecomunicaciones. Hoy con su fortuna ofrece becas para estudiantes afroamericanos, creó programas de ayuda social y asistencia sanitaria, una forma de devolverle a la vida todo lo que ésta le ofreció. ¿Qué te ha parecido el video? Si te gustó, dale like y no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita. Hasta pronto.